Bueno, empezamos. Marica, mi piel está delgadita. Bienvenidos a nuestro rinconcito seguro, donde podemos echar chisme, hablar mierda y generar crisis existenciales. Advertencia. Escuchar una Q puede desembocar efectos secundarios tales como incomodidad, cuestionar el propio ser, apertura de culo, cambio de perspectiva ante el mundo y la vida, pérdida repentina de las cejas, así como reflexión social y cultural. Se recomienda discreción. Hola, buenas. Iris Leye. Mucho gusto. Ah, no, es con la derecha. Yo soy Lilo, uso pronombres masculinos y neutros, Leye. Buenas, yo soy Luz Lechique Pelo Azul, me pueden encontrar en Spotify y mis pronombres son neutros, son ella. Yo soy Bicho, mis pronombres son netamente neutros, es decir, ella. De vez en cuando él, me gusta mucho, pero más que todo, ella. Si ustedes hacen parte de la comunidad LGTBIQ a más, estén constantemente preguntándole a sus amigues qué pronombres usan porque pueden cambiar. Entonces esto lo hacemos no por joda, no por presentación, sino como pues porque ya, esto es nuestra rutina. Sí, muchas gracias. Vamos a comer. Sí. Ay, qué rico, Gracias. compramos unas trubas. De uno patrocínanos. ¡Qué rico! Yo no sabía que habíamos comprado esto. Yo es que vienen 4 y somos 4. Amigues, estoy muy prendo. Ya, advertencia. Perdón. Ay, no presentamos a Moy. Bueno, amigues, como podrán ver, hoy nos acompaña una invitada especial. Se llama Moy, pronombres él, ella. Ahí está, a la hora. Te amamos, Moy. Hoy vamos a conversar de neurodivergencia. Todo el cast de Una Q somos neurodivergentes. La neurodivergencia es un tema que últimamente ha cogido mucho más fuerza en los últimos años en cuanto a diálogo y consideramos que es sumamente importante hablar de eso, ¿cierto? Porque pues la salud mental es sumamente importante. Hay que hablar de salud mental, hay que hablar de nuestras neurodivergencias. Entonces, esa es la temática del capítulo de hoy. ¿Ustedes qué concepto tienen de neurodivergencia? Así como lo primero que se les venga, sin miedo a equivocarse o lo que sea, ¿qué concepto tienen así aprendido? Para mí, neurodivergencia es como lo contrario a neurotípico. Eso es como lo tengo aprendido. Pero entonces ahí hay que definir qué es neurotípico. Esa es la definición de neurotípico. Ah, tú la tienes ahí. Oh. Ok, a mí lo que me salió, o sea, búsqueda de internet rápida, dice que neurotípico es una palabra utilizada en la comunidad autista como etiqueta para las personas sin trastornos del espectro autista. Eso es lo que dice la página de Wikipedia, o sea que puede ser cualquier persona que se inventó eso, entonces, pero menos mal tenemos profesionales acá. Profesionales certificados. Según entiendo, o sea, como que según lo que sé, fuente TikTok, el principio de la palabra neurodivergencia empezó pues, solo para personas autistas y siguió ya, pues como que lo adoptaron con otros que, ¿cómo se dice? ¿Trastornos está bien dicho? Sí. Con otros trastornos. Es como, o sea, todo el mundo se desarrolla cognitivamente de maneras diferentes y tienen un desarrollo en el cerebro diferente. Y hay como que eso, un espectro que se sale como de eso normativo, eso que le sirve al capitalismo, eso que pues que nos enseñan que es lo normal y que es lo como la meta. Es como muy diverso también y creo que eso da como otras perspectivas de vida alrededor de todo. Como decía Iris, originalmente el término neurodivergente se originó para para la comunidad autista, ¿cierto? Para determinar como el tipo de persona, ¿cierto? Sin embargo, como tú dijiste, luego evolucionó y se considera que una persona neurodivergente es más que todo alguien que cuenta con otras condiciones de procesos cognitivos y emocionales distintos a lo que es como la norma.
¿cierto? Y, por el contrario, una persona neurotípica, pues es una persona cuyo cerebro funciona como espera la sociedad, porque hay que tener muy en cuenta que como seres humanos, mental, emocional, físicamente, en todos los aspectos de lo que conlleva ser un ser humano, nos forma la sociedad que habitamos. Entonces, pues, estos términos se generan acorde a lo que, sí, es la norma, como decía Lilo. Y esa es la cosa, que funciona, no que parece que funciona porque existe el masking, que ya vamos a hablar de eso, porque fácilmente no, perdón, retiro lo dicho, porque eso, pues el masking existe y es mera vuelta. Entonces, pues sí, ¿sabes? O sea, que funciona tal cual, no que se hace pasar como si funcionara. Ustedes no sé qué opinen del término discapacidad, o sea, en su realidad, o sea, porque como estamos diciendo, todos aquí somos neurodivergentes, de formas muy distintas, según como los contextos que tenemos y bueno, pues lo que se nos ha diagnosticado, ¿cierto? Pero, por ejemplo, como O no. tal, pero como tal, una persona neurodivergente, según la gente, es una persona discapacitada. Entonces, pues quisiera saber ustedes qué opinan al respecto sobre ser llamadas discapacitadas. A ver, yo pegándome como lo pragmático y entendiendo que discapacidad es como simplemente inhabilidad de cumplir una actividad, considero que aplica, pero para ciertas cosas, porque hay cosas que estoy bien capacitada, incluso estoy sobrecapacitada para ciertas cosas, para otras para las que no. Pero entonces ahí sale como la cuestión ética. No todo el mundo está capacitado o no capacitado. Pues, pero entonces la discapacidad es más como una limitación física o mental. Sí, yo diría que sí. Sí. Yo creo que podría tener algún límite emocional para cumplir alguna cosa. Y pues estoy cómodo con ese término, yo. Yo siento que pues estar capacitado o no para algo es demasiado subjetivo. Pues es como porque yo tendría que ser capaz de algo específico en el mundo, ¿cierto? Entonces me parece como muy ambiguo ese concepto, pero eso, siguiendo como esos constructos sociales y para lo que... Bebé, deja de dejar caer tu moco. Eh, pues sí, me parece como muy complejo que nos enseñen como a cumplir ciertas cosas o si no, no servís, o si no, no tenés valor, o si no, pues como X o ¿cómo se dice? Aislar. Sí, te aíslan, ay, sos raro, es como pues, Sí. o sea, yo siento que si nos enseñaran a ver, pues como la crianza, todo eso, el crecimiento como desde la diversidad y saber que todos tenemos capacidades diferentes y que nos podemos complementar y ayudar y crecer juntos siendo diferentes, sería una visión muy diferente de lo que es una discapacidad. Entonces, eso es lo que pienso. Pues hay personas que, por ejemplo, hablemos de cosas físicas. Una persona que no tiene la capacidad de ver por X o Y razón, pero al mismo tiempo se le desarrollan mucho más otros sentidos, otras habilidades y también nos enseñaron mucho como a no ser inclusivos, a no pensar en otras personas que tengan capacidades diferentes o que no tengan las mismas capacidades que nosotros. Entonces me parece supremamente importante tenerlo en cuenta, como pues porque alguien no va a poder entrar a un establecimiento por su condición de que usa silla de ruedas, porque alguien, pues es solo una acción de entrar a. Entonces, sí, pues es que nos enseñan mucho como alejarlos. A ver, yo personalmente, como que al inicio, cuando descubrí, pues me llegó como mi diagnóstico de autismo, ¿cierto? Que descubrí que era autista, me chocaba mucho la palabra, porque era como, primero, la percepción social con la que fui criada respecto a qué es ser autista o qué es ser una persona discapacitada, ¿cierto? Sí. Como que, o sea, todo lo que te enseñan y todo lo que une asocia de forma automática por crianza con la palabra discapacitado es alguien que no es capaz, que no puedes, que no sirves directamente. Sí. Y solo te enseñan una cara de lo que es las discapacidades o el autismo. Y hay mucho más. Total. Incluso, no sé si alguna vez vieron como esas imágenes de Facebook que era como
si calificas a un pez por su habilidad de trepar un árbol, Sí. no va a ser en lo absoluto parecido a un mono. Entonces es como, ¿tú por qué esperas que un pez haga lo de un mono? ¿Me voy a entender? Sí. Y es muy parecido como nosotros, como seres diversos, en el sentido de que no todos tenemos las mismas capacidades, no todos funcionamos igual, entonces no podemos pretender que porque alguien no funcione, no actúe y no haga lo mismo que yo, entonces signifique que no sea capaz o que sea incapaz, o entonces lo que O que decía no Lilo, sirve. o que no sirve, claro, total, Que porque es algo que, servir, pues. o sea, por ejemplo, el sistema educativo, me doy a entender, las niñas con discapacidades, nunca, o bueno, yo aquí generalizando, ¿cierto? Pero en muy escasas ocasiones se van a desempeñar del mismo modo que un niño neurotípico y se les va a condicionar absolutamente toda su vida y toda su existencia a que no sirven y no son capaces. Y hay algo mal con ellos cuando es que el sistema y la sociedad no está construido para personas con discapacidades o netamente neurodivergentes, ¿cierto? Entonces, pues sí, es como, no sé, si el único deporte que existiera fuera el fútbol, entonces no eres alguien deportista porque no sabes jugar fútbol, cuando existe todo este otro mundo de deportes Total. en los que te puedes desempeñar o no, ¿cierto? Pero en fin, es como un ejemplo como muy rudimentario. Entonces es verlo como que sencillamente no son capacidades diferentes, sino que son procesos diversos. O sea, tampoco son enfermedades, porque eso es otra cosa. Hay un niño Sí. autista, es un niño enfermo, es un niño especial. Ay, qué pesar. Buscarle cura. Ajá, Sí. ajá, como que, amor, estás bien. Pues, Sí. no sé, hay que entender que cuando una persona es neurodivergente no es porque está mal o enfermo y que como tal no es que sea deficiente, ¿cierto? No es que no sirva, no es que no sea capaz. Sencillamente es una variedad del cerebro humano que tiene otras fortalezas y otros desafíos, ¿correcto? Entonces, pues son procesos mentales, emocionales y cognitivos diferentes. Punto. Eso es. Hablando de eso, de lo que si no es fútbol, no es nada, pues mira, es que se nos enseña mucho a ver todo blanco y negro. Binario. O sea, Sí. o es teen o es esto, o nada. Pues nada, y no, o sea, la vida no es tan simple, la vida tiene muchos más matices que eso, hay muchos más colores, haciendo la analogía, pues, de que hay muchas más situaciones, o sea, no es, Eso no, suena no tan es tan positivo. simple. La vida está llena de, De colores. No, pero pues, o Pero sea, es sí hay verdad. muchas más cosas, no solo son dos opciones y ya, no es sí, no, pues hay muchas cosas más que hay que considerar. Y sí, esas. También algo que a mí me llama mucho la atención es que en cuanto, pues médicamente, ya dentro del espectro de las neurodivergencias, independientemente de cuál sea el que tú tengas, los médicos, la gente, los familiares de personas neurodiversas, les gusta categorizar las neurodivergencias como alta funcionalidad y baja funcionalidad, lo cual significa, o sea, como lo hacen en el sentido de qué tanta ayuda requieres para Desempeñar X acción. Exacto. Procesos, qué tan independiente eres en el sentido de qué tanta necesidad posees de que otra persona te ayude con distintos procesos, etcétera. Pero quiero que conversemos sobre lo problemático que es, ¿cierto? Yo puedo hablar netamente como de la comunidad autista, ¿cierto? Porque, o sea, que es alta funcionalidad y que es baja funcionalidad, me voy a entender. O sea, me estás diciendo que como ser humano no funciono si no desempeño ciertas cuestiones. No funciona. No Uy, sé. odio esa palabra. O sea, alta funcionalidad, baja funcionalidad. Es algo que yo he escuchado desde que tuve mi diagnóstico y empecé a ser vocal, por ejemplo, con las personas que me rodean, con amigues, con profesionales de la salud, en un entorno estudiantil, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me dicen como, ay, pero es que tú funcionas muy bien, tú no eres tan autista, a ti no se te No nota. luces. No te... Tan autista, o sea, Como, niveles. eso es muy problemático. Sí. Pero ahorita hablamos de eso, cuando estemos hablando específicamente del autismo. Entonces, Por ahora es la funcionalidad, o sea, el término funcionalidad, que a ti te digan, por ejemplo, una persona que tiene dificultad en los procesos emocionales, entonces que cualquier cosa le dispara una crisis nerviosa o un ataque de ansiedad, me voy a entender, entonces es de baja funcionalidad porque no funciona para regular bien sus emociones, pues, ¿qué es eso? Me voy a entender. Siento que es un discurso muy dañino en el sentido de que, pues, a ti ya te están metiendo en la cabeza de que no funcionas o de que no funcionas bien o de que, me voy a entender, no sé, ustedes, ¿qué opinen, Luz?
a mí nunca me han llegado a categorizar como así, pero yo misma lo he hecho. Porque así lo he sentido y así como que me lo han hecho sentir. Por ejemplo, yo intenté estar en un trabajo, ¿cómo decirlo? Como de oficina, normal, tal cual. O sea, trabajaba de 8 a 6 de la tarde, 6:30. Y yo lo intenté, o sea, y estuve como, ¿qué? 8 o 9 meses ahí. Mira, yo la di toda. Yo aguanté. O sea, literalmente sobrevivía porque estaba viviendo con una amiga. Porque no tenía ninguna otra fuente de ingresos como para poder sostenerme en esa casa. Pero todos los días, absolutamente todos los días, tenía ataques de ansiedad. Y me encerraba en el baño a pegarme. Literalmente a pegarme, a llorar. Y no podía gritar, pues, porque llamaba mucho la atención y me daba mucho miedo. Pues, como que la gente estuviera hablando de mí. Yo no podía. O sea, como que yo siento que yo en ese tipo de cosas no puedo estar como en un trabajo de ese tipo. Como que, pues por eso digo que... Rutinas. O sea, es que es mera vuelta. O sea, aquí entra el dilema de lo de funcional y no funcional. Porque es funcional según qué, según el capitalismo. Porque yo no puedo estar en un trabajo normal, no me da, no me siento capaz porque funcionan como, ¿cómo decirlo? Como que son 10 horas de trabajo, media hora de descanso y dele duro y no, pues simplemente a mí no me da. Y por eso como que yo misma me he puesto esa, ¿cómo decirlo? Esa etiqueta de funcionalidad. Porque pues ya lo he intentado en diferentes cosas y simplemente no puedo. Pero, o sea, yo misma me la he puesto, que esa es la cosa. Entonces, actualmente estoy en un trabajo, soy de fotógrafo y pues me va muy bien porque los ritmos son justamente lo que necesito. O sea, nea, es que es tan impresionante como haber encontrado algo a lo que como que literalmente siento que pertenezco. Porque, digamos, voy una vez, porque todo es... O sea, yo soy fotógrafo. Entonces lo que hago es una agencia de modelos. Entonces voy, tomo las fotos, voy a mi casa y trabajo el resto desde la casa. No tengo que convivir con nadie más, no tengo que aguantar la mierda de nadie más. No tengo que... Sí, no tengo que estar así con otras personas. Simplemente estoy en mi casa, trabajo a mi ritmo, las horas que yo quiera y listo. Entonces, como que eso me da mucha paz y es mucho más fácil para mí, no me genera ningún problema. La cosa es que en este trabajo en específico lo haces mejor que una persona que está acostumbrada al trabajo de oficina. Entonces, sí se puede decir alta funcionalidad o baja funcionalidad, pues es muy ambiguo. Muy relativo. Exacto. Bueno, contexto, yo no, o sea, el único diagnóstico que yo he recibido en la vida ha sido de trastorno de ansiedad y depresión, ¿cierto? De resto, pues referente a eso, pues no, porque pues nunca he tenido la oportunidad ni el apoyo ni nada, pues como de cuestionar esas cosas, pero pues yo me pongo a pensar en mi infancia, en toda mi vida académica, pues la cantidad de barreras que he tenido, entonces a raíz de no tener un diagnóstico, entonces como no tiene un nombre, como la condición que tengo, entonces es como siento que los comentarios que he recibido a raíz de ser como soy, es como, es que eres perezoso, es que no te gusta la gente, es que eres muy problemático, es que eres muy cositero, muy sensible, muy emocional. Sensible, no puedes ser tan sensible. Entonces, sí, pues, entonces eso es durísimo porque entonces después está la vocecita como que uno se le queda ahí de... ¿Será que estoy siendo perezoso? Pues como que estoy siendo perezoso. Si estoy haciendo algo con lo que no va a mi ritmo, con lo que no fluyo, con lo que... O sea, si alguien no fluye con alguien, no es perezoso. Ya simplemente no fluye con eso, no funciona. A mí, sobre todo, pues siento que me he dado también muy duro yo mismo académicamente porque a mí me cuesta mucho leer y escribir. ¿Cierto? Yo soy muy visual. ¿En qué iba? O sea, ¿hasta qué punto? Estabas hablando sobre que te hacen sentir perezoso por no ser capaz de hacer esas cosas.
Yo estaba diciendo que me costaba leer, Ajá. escribir. Ah, lo del diagnóstico. Estabas hablando de tu diagnóstico. Que eso también es muy, muy típico entre las neurodivergencias. Sí, total. Sí, que es como depresión, ansiedad, ya. Que te lo diagnostican con una cita de 5 minutos. Que te Sí. ven y te dicen, usted llora mucho, usted tiene ganas de matarse. Bueno, ansiedad y depresión, listo. Vaya para la casa, tome esto y listo. Un médico general. Y uno Ajá, y le es dan a que- una cualquier pastilla, una fluoxetina y Total. Y muere tu vida sexual. Horrible. Ay, pero horror. trauma colectivo. Total, experiencia de jóvenes colombianos neurodiversos, pasar por la medicina general de las EPS y que les receten fluoxetina. Sura, si estás viendo esto, fuck you. Y esa es que la Competente. mejor, no puede ser. Es la mejor. Es la mejor, Ajá. weón. Ah, O sea, no hay nada mejor. Bueno, en todo caso, no sé en lo que iba. O sea, bicho, me dices que no lo dejes ir, ya se me fue. ya se había ido. Hablando de neurodivergencias. Ya, iba a hablar como del colegio y de la universidad. Sí. Respecto a que, por ejemplo, en el colegio, o sea, yo iba al colegio. Al principio siempre fui súper nerdo, pues como todo bien, o sea, incluso hubo una época en la que hubo como puestos cuando entregaban calificaciones, lo peor. Era horrible, pues, pero yo estaba en buenos puestos. Ajá. Esa es toda la verdad. Yo me uno que... Ajá, ñoños. ajá. Sí, literal. Entonces, como chévere, pero igual horrible. Y después, cuando yo ya como que tuve crisis existencial alrededor de los 13, 14, yo como que mandé toda la mierda porque me di cuenta que yo estudiaba y hacía como todo no por mí, o sea, era como por la validación y ya. Sí. O sea, yo sabiendo que tenía todas las capacidades Ajá. de superar a todas, bla, bla, bla. ¿Cierto? Total, sí. Obvio. Pero al final, entonces, como 10º y 11 fue perdición absoluta, casi pierdo los 2 años. Y yo siempre en el salón fui como, ay, el que dibuja. Ajá, sí, El que sabe sí. dibujar. El que se mantiene. Parce, yo acababa los cuadernos de la parte de atrás hacia adelante, De dibujando. dibujitos, O sea, sí. todo el Los tiempo. doodles. Si la gente es que, ay, ¿cómo te delineas ese? Dibujé toda la vida, pues, Total. o sea, disociando en clase, literal. En el colegio a mí me llamaron los papás a decirles que por favor me compraran cuadernos solo para dibujar y tuvieron que hablar con los profesores para que si me veían dibujando me dejaran dibujar porque si no me quedaba sin cuadernos y no ponía cuidado. Eso. Y otra cosa, toda la vida, todos los días me atrasé. O sea, y eso era como distraído. Es como, marica, no puedo. Sí, o sea, sí. tan raro que es todos los días por 12 años. Ajá. Es como, No porque querés prestar atención. sí, muy, o sea, y eso me parecía muy loco y hoy lo cuestiono un montón, como en serio, pues hay profes que sí decían como, pues vos vivís como en otro mundo, Sí. en otra cosa, o también me pasaba mucho en 10º y 11 con mi profe que me decía como es que vos pareces una viejita, porque yo era como... Yo prefería sentarme a conversar con el profe de 40 o 50 años, no sé cuántos años tenía, que ponerme a... O sea, por ejemplo, como en fiestas del colegio, todas eran ahí, mera locura, y yo por allá como, no quiero nada de esto. Ya me quiero ir. Pues, o sea, como que nunca fluí con esa masa, y entonces era como, ay, pero... O, por ejemplo, tomando decisiones en el colegio que eran como votaciones y que... O sea, el salón era como de 50 y era como un voto por eso mío y 49 votos por lo otro. Y para mí era re obvio mi postura, pero no, entonces como que todo eso siempre me hizo sentir muy raro. Y era como en serio, de verdad, eso es mi culpa, de verdad yo lo generé, de verdad. Yo estoy mal, yo no sirvo, no soy capaz. Me parece súper complejo eso, como de la funcionalidad, porque justamente, por ejemplo, yo básicamente perdí 10º y me pasaron porque perdí por química y física. Fórmulas, cosas, no puedo. Lo mío es lógica, matemática, cosas prácticas, números,
fórmulas paila. Entonces yo perdí por esas 2 materias y el profe habló con los profes de las materias y les dijo como pues, pero es que es artista. O sea, como todos sabemos que no le va a servir esto pa' puta mierda. Y así fue, y me pasaron, ese profe lo logró. Uy, ¿qué? Sí, ese total. apoyo, pero entonces de resto, sí, era como muy raro eso, y yo como pues, ¿por qué debería saber cosas de química? Ajá. Por si yo estoy dibujando. Es la misma analogía del mono y el pez, ¿me voy a entender? Como, o sea, calificar a todos del mismo modo, Sí, viendo total. que tenemos capacidades distintas. Ajá. Pues Ujú. es absurdo. A mí en el colegio me pasó exactamente lo mismo. O sea, desde muy peque yo era excelencia académica. O sea, literal, en el sentido de que, de verdad, en los cuadros de honor, calificaciones, incluso. Las menciones de honor, Ajá. sí. En mi primaria yo estuve becade y fue la única razón por la que podía asistir al colegio en el que estuve, netamente por beca académica, por méritos, pues cierto, como de calificaciones Sí. y qué tales. Sin embargo, a pesar de que absolutamente en todas mis materias yo calificaba 10, matemáticas, jamás, o sea, era lo Negar. único que siempre perdía, siempre, y un discursito que me metieron mis papás, los profesores, es que no te estás esforzando lo suficiente. Es que tú puedes, si quisieras, tú puedes hacerlo mejor, tú puedes hacerlo mejor. No importa que en todas las demás materias tuviera 10, no importa que en absolutamente todo me hiciera bien, como en eso no me daba, tú puedes hacerlo mejor, tú puedes hacerlo mejor. Y hoy en día eso se traduce en mi vida adulta como de que absolutamente todo, por más logros que junte o por más cosas que logre, o sea, hoy en día siempre está esa vocita que me dice, podrías hacerlo mejor, podrías hacerlo mejor. Uno Esto- se pega durísimo. Ajá. Así se pasa a hacer esto y esto. ¿Cómo no sabes hacer esto? No sirves, no funcionas. Hay algo mal contigo. Entonces es muy denso, como que esos discursos con los que nos crían y con los que crecemos desde la academia a día de hoy son los que se quedan aquí y es esa vocecita intrusiva que no desaparece por nada del mundo. Y es muy complejo. Es eso, o sea, ¿por qué calificar a todos bajo los mismos estándares, bajo los mismos conceptos? Es absurdo. Es como que hemos evolucionado demasiado como sociedad y como seres humanos para seguir en esas metodologías académicas tan ambiguas. Uf, y hay muchos profes que, pues, que no son flexibles en lo absoluto. Por ejemplo, en la universidad que yo estaba estudiando artes visuales y que, pues, pienso seguirla en algún momento. Igual en arte se ve mucha teoría. Y todo es como, haga ensayos por respirar. Pues, o sea, son ensayos por doquier. Parce, todos los ensayos que yo hice sin ayuda, todos los perdía. O sea, yo no... En serio que yo no entiendo esa configuración de escribir, no entiendo. Y solamente una vez un profe, yo le dije como, pues porque había que presentar como muestras antes del ensayo, cómo iba, y yo como pues, esto es mierda, o sea, lo que estoy haciendo aquí es mierda porque no tengo ni idea qué estoy haciendo, no lo entiendo. Y él me dijo, ok, entonces hazme una pintura, hazme una escultura, hazme algo. Y yo como... Gracias, o sea, eso es como, es casi que me dijeran como, hazlo en tu lenguaje, this. Pero solo me pasó una vez, en 5 semestres. Entonces es complejo, es muy complejo la dinámica, pues, y eso es como, parce, me frustra mucho pensar como cuando retome la universidad, es como, necesito ayuda, o sea, no... O si no, pues voy a perder materias a lo loco y ya. Y eso también me frustraría mucho. Hablando de lo que estaban diciendo ustedes, pues, por ejemplo, también pues estaba en el cuadro de honor, que así se llamaba, cuando estaba peque. Y a mí me pasaba, era que yo sentía que yo ya sabía todo eso. O sea, yo estaba Como, ahí en pues, clase y una era como que, obviedad. sí, pues, literal, una obviedad, yo lo sentía así. Yo lo sentía y yo decía, marica, pues sí, eso, X, o sea, es como que, como razonamiento lógico, ¿cómo es que se le dice? Bueno, algo así, cuando me pasaban las pruebas, por ejemplo, y era como que, pues, la buena. Pero llegué a bachillerato y empezaron a haber como unos cuantos problemas familiares, pero más que todo como míos, que yo dije, no entiendo un culo. No entiendo nada, no puedo aprender como más, como que
ya no tengo el conocimiento guardado, entonces ya no sirvo. Y yo dejé de entender absolutamente todo. Y yo era como que, pues... Uno se siente como en otro mundo. Inservible, Sí, horrible. como... Era como que, ¿pero por qué? Porque sí es tan fácil. Y también recuerdo que me decían mucho, es que ella es muy inteligente, pero muy perezosa. Oh, O sea, es como, todos. ella podría hacer todo, pero es Pero es que le da perezosa. Como, pereza. no. O sea, y todos los profesores decían eso y era como que, pero es tan perezosa, pero es tan distraída. ¿Qué pasó? Bueno, Entonces, es como que es tan inteligente, pero es tan distraída, tan perezosa, pero sabe tanto. Y es como que, mira, ok, me lo has dicho toda mi puta vida. Decime qué puedo hacer al respecto. Déjame de decir lo mismo que me han dicho toda la vida y decime qué puedo hacer. ¿Qué hago al respecto? Enséñame cómo Qué manejar mi desespero. inteligencia, qué tipo de inteligencia tengo, qué puedo hacer. ¡Ah! Es que me frustra demasiado, weón, porque es que nunca supe qué hacer y hasta el día de hoy apenas estoy aprendiendo a lidiar con ese tipo de cosas. Mira, tengo 22 años, eso debía saberlo desde que estoy peque. Literal. Se altera el neurodivergente. ¡Oh! En fin, sigamos. Nunca, jamás te enseñan cómo lidiar con ello, cómo procesarlo, cómo vivir Ni con puta eso, mierda. sino solo es como, eres esto, mal, y ya. Pues Ya. sí. Es muy charro porque uno de los métodos que yo tuve como para desbloquear es que no sé cómo decirlo, fue como desbloquear un logro, como cuando te pasas un juego y desbloqueas el New Game Plus. Tal cual así, cuando yo llegué a la universidad yo lo desbloqueé. Pero pues en el colegio yo era mediocre, ahí 3, pasaba raspadito. No sé, me daba como igual. Pero cuando entré a la universidad, que afortunadamente pude entrar a la universidad y entré a realización y producción musical, que es lo que sé, no, o sea, súper bien. Yo ya había estudiado música fuera, pues mientras que estaba en el colegio yo estudiaba música y yo ya había hecho eso como 7, 8 años, había estado estudiando simultáneamente música con el colegio. Entonces la universidad súper bien. Y claro, lo que decía Lilo, cuando vos estudias artes, vos ves demasiada teoría, pero demasiada. Que eso Y- es lo que la gente no ve. Exacto. Y yo el chip que tuve fue como que yo me voy a dedicar a pelear. O sea, yo siento que el mundo en el que vivo, o sea, yo tenía ese sentimiento, yo siento que el mundo en el que vivo no está bien, ¿cierto? O sea, esto no está bien, lo que a mí me están enseñando no está bien y la academia no está bien. Y yo voy a explicar por qué. Entonces, claro, yo cuando veía, por ejemplo, una materia de toda peorra, ética profesional, ¿cierto? Peor. Y me pasaban los documentos de ética, yo los leía para ir a pelear con el profesor y decirles, pues, o sea, ya que esto es una universidad católica cristiana y ustedes nos están dando unos valores católicos cristianos, ustedes no deberían estar haciendo eso por ética. Y este es el documento que lo sustenta. Y así gané esa materia. Hackeando el puto sistema. Entonces Soy tu todo, fan. pues por ejemplo también otra materia pedorra y cultura constitucional, pues que hay que aprender sobre la constitución política. Yo me ponía a leer, sí, yo me ponía... Por ley toca aprender eso, ¿cierto? Sí, es de las universidades tienen unas materias obligatorias casi siempre. Pero entonces yo me ponía a leer todos esos documentos para pelearles y decirles, hey, esto no está bien, no me deberían estar enseñando esto no está bien de esta forma, esto es medio fascista, ey, ojo con esas diapositivas porque están muy pelles. Pues, yo no sé, en esas diapositivas que ponen en las universidades, pues me dan like, stop. Hay una que tengo una foto, si la encuentro, la pongo acá en el capítulo. Es como, me empiezo a hiperventilar. Es como Dios, ¿cierto? Que es un señor, pero que se supone que Dios trasciende el género, pero es un señor barbado, ¿cierto? Es un señor blanco, rubio, de ojos azules, barbado. Eso es otra cosa, nea. Yo vi Cristología y me da la propia putería que me digan que Jesús era un blanco y azul. Like, nea, era el Oriente Medio, chill. O sea, era el desierto. ¿Cómo ese piro iba a ser blanco? No sé. Pero así lo enseñan y se supone que Cristología, el estudio de Cristo, pues nea, al menos enséñamelo bien. Los
Los blancos cambiando la raza de los personajes desde tiempos inmemorables y luego quejándose Y porque... después, inclusión forzada. Entonces era Dios y era con un montón de personas alrededor, ¿cierto? Y una persona, de todo ese mundo de personas alrededor, una era negra. Y esa negra tenía unos labios así rojos. Y yo como que, oe. Un momentico. Porque, ay, es que es mujer y tiene los labios pintados. Like, en esa misma imagen también hay otras mujeres. Perdón que estoy hablando de hombres y mujeres, pero se entiende la idea, ¿cierto? En esa imagen hay otras mujeres y hay mujeres con labios grandes y no los tienen rojos. Pues, o sea, ¿por qué justamente la negra tiene que ser con los labios? Y entonces, claro, yo voy a donde el profesor y le digo como que, esto está muy pelle. Él me dice como que, ay, no, si eso se va a archivar eso, pero como yo me volví una mamona leyendo documentos y leyendo textos, entonces pongo la que... Y no sé, ese fue como el chip que yo tuve para sobrevivir a la universidad, pelear. Y se lo recomiendo. 10 de 10. Pelear es muy bueno y o sea... Con argumentos. Sí, es necesario y ahí ustedes se van pillando a la gente cuando hay alguien que no está de acuerdo con tu postura y empezás a hablar desde objetividades, desde un documento. Pues no sé, les invito pues como a reenamorarse del aprendizaje desde ese punto, desde pelear, desde cuestionar. Incendiaria, me encanta. Hay que derrocar el sistema. Luz 2022. Yo también sentí mucha diferencia cuando entré. Por favor, tengamos Y un ese moco conteo. todo sucio. Tengamos un conteo aquí en la esquina cuántas veces Iris deja caer el moco. Que yo sentí mucha diferencia cuando entré a la universidad respecto a los temas. Y fue la primera vez, o sea, yo siempre en el colegio fui excesivamente introvertido y eso pues me daba como mucho pánico exponer, hablarle a grupos, todavía me da un poco de pánico hablarle a grupos grandes. Pero entonces cuando yo llegué a la universidad y tenía que exponer de temas que me gustaban, o sea, me acuerdo tanto, eso fue en el primer semestre, y yo estaba hablando como de los artistas como maestros de la sociedad. O sea, y fue muy loco porque eso, yo tenía ahí mis fichitas como para irme guiando en la exposición. En un punto dejé de mirarlas y yo empecé a hablar y hablar y hablar. O sea, ustedes han visto eso, o sea, eso Sí, solo, sí, eso sí. pasó como en momentos muy específicos y todos mis compañeros como... Y tanto que cuando terminé yo estaba como... Con la adrenalina. Y la profe dice que bueno, dead name, presidente. Y yo, wow, o sea, fue un desbloqueó un sentimiento. Entonces sí es bien diferente como uno estar en un espacio donde todo el mundo está como en el mismo mood y que les importa, porque esa es otra cosa. En el colegio a mí me parecía horrible que uno lo pusieran a exponer de un montón de... A nadie le importaba. O sea, si no le importaba que lo dijera la profe, menos los compañeros. Total. Pues. Entonces sí fue interesante y también me ayudó mucho como ese tema de ese tipo de socialización, pues como exponer. En cuanto a las neurodivergencias, hay una característica y un aspecto que se llama interés especial y es un rasgo que tienen todas las neurodivergencias. O sea, tú si eres neurodivergente o cuando tenemos amigas neurodivergentes siempre está ese factor de que realmente cuando hay un tema de interés específico, o sea, primero nuestro interés es muchísimo mayor, nuestro desempeño evoluciona demasiado y también es como que no les pasa, es un estereotipo Sí. de que a los niños autistas les encantan los dinosaurios y se saben todas las razas de dinosaurios y saben todo al respecto de los dinosaurios y de la paleontología. ¿A ustedes no les pasó que de peques eran excesivos
mente obsesionadas con un tema en específico y se sabían todo. Por ejemplo, en la generación actual, eso se ve mucho como con la mitología griega, las niñas que estaban obsesionadas con la mitología sí. griega o con la mitología romana, o bueno, panteones de dioses mitológicos en general, las constelaciones, Harry Potter, Dios mío, o incluso nuestra generación, los fandoms, o sea, BTS, One Direction, Justin Bieber, todo ese fenómeno cultural que hay respecto a los... La astrología total, o sea, ese fenómeno cultural que hay respecto a los ídolos, todo eso, o sea, es un interés especial. Tú nunca vas a ver a nadie más obsesionado con su ídolo que una persona neurodivergente. Yo no soy fan de nada. Pero tú tienes otros intereses especiales. Sí. Porque no todos somos iguales, Mor. Sí, sí, Entonces, obvio, esa es la obvio, sí, cuestión. pero por ejemplo, eso a mí me cuesta mucho en cuanto a socializar, porque la gente es como, sí, viste eso y sabes eso, y es como, no sé, porque no me importa. No te- exacto, y exacto. es eso, cuando algo no me importa, es como que no indago en lo absoluto, es como, Ajá. me gusta una canción de esta, ya. No quiero saber absolutamente nada, ni de dónde es, ni dónde, no me importa. Y eso se ve reflejado en la academia. Cuando Sí. algo no te importa, tu cerebro sencillamente se apaga y dice, no, gracias. Es muy loco, yo siento que soy mucho más como de cosas muy cercanas, pues como por ejemplo observar como los colores, las formas, cómo las cosas pueden cambiar a través del tiempo, esas cosas, pero cosas como de fandoms y así, no es lo mío. Algo que me sucede demasiado respecto a intereses especiales y bueno, llamémoslo obsesiones, es con la comida. O sea, yo tengo periodos específicos de tiempo donde me obsesiono demasiado con una cosa específica, al punto en que o me enfermo o lo aborrezco. Me acuerdo mucho que de peque, muy peque, me pasó con la leche en polvo. Baby, yo hartaba leche en polvo. O sea, eso, literal, la montaña de leche en polvo en el plato. Como se hace la masa y que se pega al paladar. Prácticamente muy. Eso se ve mucho también. Y una cosa es que los neurodivergentes tenemos problemas en cuanto a la regulación. Entonces, El humor de luz es tan importante, man. sí, total. Volviendo a la leche en polvo. Mucha leche en polvo. Me acuerdo que llegó un punto en que yo la comí tanto en exceso, es que era todo el día, todos los días. Me enfermé, o sea, la vomité Claro. como jamás he vomitado en toda mi vida, al punto en que en este momento yo no puedo ni siquiera oler leche en polvo. O sea, Oh my God. físicamente me maluqueo, me dan ganas de vomitar porque abusé de la leche en polvo. Leche en polvo, nada, leche en polvo, en fin. Hoy por hoy me sigue sucediendo, ya lo sé regular, ¿cierto? Porque pues Esa aclaración que fue. Sí, man, esa aclaración, nadie estaba pensando nada. O sea, literal. no falta. ¿Cómo así? ¡Es leche en polvo! En fin. Luz, por favor. Solo leche en polvo. Solo leche en polvo. Toda mi vida me pasa. Y bueno, y toda mi vida es un patrón muy repetitivo con respecto a mi neurodivergencia de que cojo obsesiones temporales con la comida. Entonces ya lo sé controlar, obviamente, porque pues por mi salud y porque he aprendido y lo aprendí a asociar. O sea, tenía una razón el hecho de que yo me obsesionara con las comidas. Entonces, por ejemplo, eso es por temporadas y yo vivo y muero por esa comida. Me sucedió con los chistris, me sucedió con el de los todito chistris de son- limón, me sucedió con el bombón de Super Coco. O sea, con todos, como que Bochi. El super coco. Super Coco Suprema, sí. O sea, están bien. Super maluco. Super coco more like. Claramente en el estudio hay gente de muy mal gusto. Super coco jamás nos patrocina. A mí sí, si hay alguien de Super Coco viendo esto y me quiere enviar un paquete, hit me up. Entonces, es eso, pues sí, hay muchos rasgos, hay muchas formas como de... Ay, ya me hicieron olvidar de qué estaba hablando. Alguien dice, siento que la academia, incluso hoy en Tú día, lo tenés. se sigue adaptando a los procesos metacognitivos que cada uno tiene. Incluso sigue siendo un reto el estudio emocional en las instituciones. Me hablaron como en idioma medio académico y sinceramente como que no
Muy intelectuales pa' una Q. Si me focus, me focus. Bueno, Siento que la academia, incluso hoy en día, se sigue adaptando a los procesos metacognitivos que cada uno tiene. Incluso sigue siendo un reto el estudio emocional en las instituciones. no sé qué es metacognitivo, pero ese comentario me hizo pensar en escuelas que están dirigidas a diferentes tipos de inteligencia. O sea, que como que investigan al estudiante y ahí como que definen cuál es su tipo de inteligencia y basan su aprendizaje en eso. Bueno, el caso es que me hizo pensar en eso, pero no sé qué es metacognitivo, pero más o Ahorita que hay profes que son buenos profes, que Que le ponen entienden. atención a ese tipo de cosas, pero Como pues deberían ser. eso también va muy, muy ligado a la cultura, de cómo nos crían, porque pues eso a muchos nos crían como, ay, pues si usted es perezoso, entonces dígale perezoso al que es perezoso. Ajá. Entonces, sí, eso ya Imagínense. es también mera vuelta. Y son profesores que netamente, o es que no les gusta ser profesores, o sencillamente les gusta joder la vida. Porque en octavo a mí me sucedió que lo que les estaba comentando ahorita de mis problemas para las matemáticas, o sea, Ujú. les puedo asegurar que Yo también tengo problemas con las matemáticas. de forma muy literal, mi cerebro no está configurado a nivel químico, intelectual para procesar los números. O sea, yo tengo un diagnóstico de discalculia, que es dislexia numérica, ¿cierto? Pero en octavo fue cuando yo ya estaba al borde del colapso nervioso porque, o sea, yo sencillamente no podía entender por qué putas no podía con las matemáticas. O sea, octavo es muy duro. octavo es una mierda. Si están en octavo, mi más sentido pésame. Octavo es nefasto. Ponemos octavo. O sea, hormonalmente, mentalmente, socialmente, como que todo el mundo está en tu contra. Entonces, pues yo tenía mucha presión. Pues había mucha presión hacia mí misma porque era como, ¿cómo puedes funcionar para todo menos para las matemáticas? Y siempre era el discurso que me daban mis padres y los profesores, como que es que no puedes hacer matemáticas netamente porque eres un perezoso que no quiere hacer las cosas, que sencillamente no quiere. Y yo de verdad estaba tan frustrada que me puse a buscar en internet como no veo bien los números, no proceso los números, que está mal conmigo. Y fue en internet donde me salió como discalculia, trastorno nuevo, hasta hace apenas 5 años está siendo diagnosticado, no hay tratamiento, no hay nada, pero existe. Y yo como, ¿qué puta mierda es esta? Llegó un punto en que el desespero era tal que yo le dije a mis padres como, necesito que alguien me mire la cabeza y me diga que está mal conmigo. Porque pues, o sea, Sí, ¿qué putas ¿qué está me pasando? sucede? ¿Qué está mal conmigo? Y ahí fue como, fui al Instituto Neurológico de Antioquia y me hicieron un diagnóstico y bueno, luego del examen y todo el proceso me dijeron como, pues efectivamente tienes discalculia. Y yo era como, ¿Eso te costó plata? cuesta plata, pero no costó porque mi madre hizo un chanchullo con una amiga que trabajaba allá, ¿cierto? Pero porque así toca. O sea, ahorita hablamos de los diagnósticos porque conseguir un diagnóstico es excesivamente complicado. Fue por un chanchullo de mi madre. Y me dijeron como, sí, en efecto, usted tiene esto. Y yo fui con el diagnóstico en papel, o sea, así como súper legal, clínico, médico, al colegio. Y le dije a mi profesora como, vea que es que no es que sea perezosa, sino que sencillamente mi cerebro no ve números ni símbolos. O sea, es como, no soy yo, es mi cerebro. Y la profesora me miró a los ojos y me dijo, eso es una excusa. Eso es sencillamente que usted le da pereza estudiar matemáticas. Y yo era como... Señora, Verga. tenés a un médico que te está diciendo que no sirvo para las matemáticas. O sea, Qué locura. O es sea, como, pues, pues, ay no, qué raro. la gente usa de que, ay, si no tenés diagnóstico, eso es porque no lo eres, pero incluso muchísimas veces en la vida, y conozco muchas otras personas que tienen esta experiencia de que así tengas un diagnóstico en mano, que ya es lo suficientemente traumático conseguirlo, no es válido para ellos. ¿Por qué? Porque ellos no lo consideran y punto. Y como... Ya, y Ajá, de malas. Siguiente comentario. Yo una vez me puse a escuchar lo-fi disque para estudiar y me gustó tanto la música que me empecé a disociar. Eso lo dijo. Pip. ¿Qué es disociar? Perdón, no sé. Disociar, ¿nunca te ha pasado que, bebé, Uy, yo disocio mucho. yo disocio demasiado? Estás haciendo X cosa y de un momento te quedas así.
por mero rato y para la gente tú estás como bugueada, pero en tu cerebro te perdiste en tus pensamientos y sencillamente te quedaste así. Que te vas como lejos. Perdida. Cosa. Una vez vi un TikTok de alguien que criticaba mucho que estaban utilizando la palabra disociar a la ligera, porque eso es mucho más fuerte que simplemente Sí, zone out. un momento. Ah, sí, no, sí. total. Que cualquier persona le pasa que simplemente como que se va, como que se distrajo, se quedó pensando en cualquier otra cosa y ya. Que No, disociar no. es mucho más pesado y yo sinceramente no lo entiendo. Es que hay No, yo sí. Gracias. Hay disocios de disocios. O sea, un disocio puede ser como lo que, lo que tú dices de zone out y sencillamente como que, ay, qué pena, estaba distraída pensando Sí. X cosa. Como puede ser un disocio mucho más denso en el que literalmente tú te desconectas por completo de la realidad. Eso también se le llama despersonalización, que también va muy arraigado a las neurodivergencias. En el Y sentido hay de que niveles diferentes. totalmente, hay niveles. Yo tengo episodios de disocio donde, pues no sé si esto lo deberíamos incluir, pero ya que estamos conversando nosotros aquí de esto, y pues la gente del Twitch, Ajá. como que me desconecto de la realidad. Eso ya me lo han dicho como profesionales de la salud, que es a raíz del trauma, ¿cierto? Sí, Como sí. muchos traumas muy distintos y específicos, pero es como que yo de verdad no siento que absolutamente nada sea real. Como que las personas son netamente un personaje de un videojuego que está siguiendo un script o un guión automático y a mí nadie me dio el guión y yo estoy así Lo como entiendo. parchando o en la universidad o lo que sea y me siento como en una escena de una serie de televisión y es como nada de esto es real. Así yo esté conversando contigo y no me veas como así mirando fijo un punto como sumida en mis pensamientos, sino que netamente yo estoy completamente desconectada de todo Sí. lo que está sucediendo y no proceso nada como que sea real. Eso A mí- también es a mí un eso disocio. me pasó siempre en el colegio. Siempre en el colegio. O sea, pero, o sea, eso no solo es como que me distraje, sino que es como, yo estoy aquí. Pues, o sea, Ajá. esto está pasando en serio. Ajá. Estas personas, o sea, porque yo no sé de qué están hablando, pues es perder como el entendimiento del entorno completamente. Sí. Muchos médicos lo determinan así, como que tú estás, es como si estuvieras en una serie de televisión y sabes que todos tienen su guión, pero nadie te lo pasó a ti, entonces tú estás ahí como improvisando sin saber qué Y pues- sucede, porque o sea, es como... Pero yo siento que, pues también despersonalizarse, para mí es como más en crisis, Sí. pero en crisis muy densas, pues incluso no me pasa hace rato. Alguien dice, con mis profesores nunca ha sido buena idea contrariarles o cuestionarles actitudes homófobas o machistas que tengan, porque si desafiaba algo de la autoridad, el profesor lo cogía a uno y te iba mal con ese profe. La cogía con uno y te iba mal con el profe. Es que igual yo siento que es muy diferente la cuestión en el colegio a la universidad. Yo afortunadamente, y esto es pura chepa, honestamente, los profesores y las profesoras con las que me ha tocado han estado como abiertos al diálogo, ¿cierto? Y a mejorar. Pero pues también es que no es una, pues tampoco es que sea como una obligación, ¿cierto? Que tengan de tienen que bajar a la academia y tienen que criticarlo. O sea, ustedes no están en la obligación de montarse en ese peo. Si ustedes ven una guerra perdida ahí o si sienten que es mucho, que les va a desgastar mucho, simplemente, pues no sé, lo pueden dejar pasar y ya su círculo cercano se lo pueden explicar. O pueden, por ejemplo, hacer un podcast contando que odian a un profesor por X y por Y cosa y compartírselo al mundo. Pero pues como que no desgastarse en ese momento. No es obligación de ustedes tener que ser activistas o algo así. Sí. Es importante pues que cuando vos te presentas como que yo hago parte de la comunidad, entonces como que ya vos tenés que estar dando No. cátedra, sí, dando cátedra de género y tener que explicándole a todo el mundo que las siglas y que por qué esas siglas, y si vos andas con un pincito de tus pronombres y la gente se burla de vos, entonces como que pues tenés que estar andando explicando con hombres, no están en la obligación de eso. Exacto. Acabé de pensar en algo que yo siento que no tiene que ver exactamente, pero yo siento que esa es la actitud que toman muchas ratfems, que es como que hay que ser activista de absolutamente todo lo que uno piensa, o si no, pues es como marica, estoy existiendo. Pero también la gente tiene esa expectativa. A mí en la universidad, desde que estoy en una nueva universidad a la que estaba antes, ¿cierto? Entonces,
cuando me presenté oficialmente ante todos como no binaria y que pues los pronombres y que por favor la gente tuviera como en cuenta eso, entonces cada que se habla de género, de sexo o, Sí, o siempre, de todo, bicho. todo, sí, es como bicho explica, bicho. Y yo como, pues obvio, une encantada, es cierto, Sí. como de que hacer que otras personas como que entiendan y qué tales, pero entonces esa es expectativa, como dice Luz, de que pues tenemos que educar a la gente y no, o sea, No yo porque tenemos, sea no. alguien X, tengo la obligación de educar a nadie, incluso en redes, por ejemplo, lo que hemos visto en los comentarios de los videos, de los TikToks, de los Reels o cosas así, pues que las personas se ponen a debatir o lo que sea y ahora es, incluso yo, por ejemplo, me siento obligada y conmigo misma de que entonces yo tengo que construirles y tengo que explicarles y tengo que enseñarles y tengo que cambiarles las perspectivas del asunto y pues no tenemos esa obligación, me doy a entender. Lo mismo con el feminismo, como dices, Sí. o sea, yo no tengo la obligación de explicarle a un hombre por qué lo que hace es como un ser humano deplorable y asqueroso, me doy a entender. Sí, y así sí. con... Pero también me ha pasado justamente eso, Ajá. que dicen como que están debatiendo varias personas y pues, o sea, yo cuando estoy en un grupo muy grande de personas, yo usualmente soy muy callado porque me estresa mucho que haya muy mala comunicación y eso siempre pasa cuando hay muchas personas. Y me ha pasado que es como, no, bueno, ya, paremos, pero que Lilo comente qué es lo que Ajá. piensa, es como, Wow. Me ha pasado. Sí. sí. No la chimba. Pues y yo lo he hecho porque obviamente mientras hablan yo estoy pensando en lo que pienso, en lo que opino, bla, bla, bla. Estoy pensando en lo que pienso. Eh, pero sí, a veces puede generar presión y una expectativa y es como, pues a veces. Y no luego quiero te hablar de equivocas eso. hablando del tema del que hablas porque no eres un profesional ni estás académicamente estudiada al Sí. respecto y la gente es como, ay, pero X dijo que yo no sé qué. Entonces es como, incluso aquí, o sea, nosotros, esto es un intento de educar y compartir nuestras vivencias, pero pues tampoco lo que decimos es ley sagrada, me debe entender como que... Sí. Y que como yo Luz siento... dice, ¿cómo es lo de las fuentes? No, o sea, que siempre estén revisando las fuentes, no traguen entero, cuestiones en todo, incluso lo que estamos diciendo acá, queden como que eso sí es verdad. Vea, les voy a dar un ejemplo que eso fue muy viral hace un tiempo y es muy importante compartirlo. Hubo un estudio que hicieron que concluía que las personas, los seres humanos, naturalmente somos bisexuales, ¿cierto? Wow, suena atractiva esa conclusión y todo el mundo lo estaba compartiendo, ¿cierto? La cosa es que vos te ibas a leer el estudio, esa es la cosa, o sea, no es suficiente con que un estudio lo diga, vos tenés que ir a leer las conclusiones, ver las conclusiones que están dando en el periódico, en la fuente que lo estás leyendo y saber si es amarillista o si es objetivo. Cuando vos te ibas a ver el estudio, lo que hacían es que ponían a un grupo de personas, ¿cierto?, que decían que eran heterosexuales, a ver porno gay, ¿cierto?, porno gay de lo que les tocara. Y esas personas estaban excitadas, ¿cierto? Las personas con pene les está dando una erección y las personas con vulva sí están lubricando. Entonces, ¿cuál es el problema? Excitarse no es un factor emocional, o sea, eso es corporal, eso es natural. De hecho, por eso, perdón por lo que voy a decir, trigger warning, ¿cierto? De hecho, cuando estás en un juicio por violación, que el hecho de que te hayas venido, el hecho de que hayas tenido la vergadura, el hecho de que habrás lubricado, no tiene que ver en el caso de violación porque eso es un reflejo del cuerpo. Entonces, claro, ese estudio no servía para nada y todo el mundo estaba diciendo, ay, es que hay un estudio que dice que todo el mundo era bisexual, pero pues te vas a ver el estudio y ese estudio pelle, o sea, la conclusión que sacaron basado en el estudio pelle, o incluso ni siquiera la gente del estudio, es la gente que compartió esa noticia. Entonces, o sea, si en serio les intriga algún tema, váyanse a ver las fuentes, pero like ustedes mismos, like no vayan a que alguien les explique, es un poquito mamón, pero vayan a ver las fuentes, investíguenlas y ustedes saquen su propia conclusión. No crean lo que les decimos acá, no crean lo que les dicen en las noticias. No somos reales. Exacto, todo es mentira. El capítulo 6.
un efecto Todo es Mandela. una ilusión. Yo quería que habláramos también como de los diagnósticos, ahorita que Lilo tocó el tema. Los diagnósticos para las neurodivergencias es un tema un poco sensible, un poco delicado, porque por un lado está como la postura de que a menos que tengas un diagnóstico, no tienes nada, me voy a entender, así te Sí, sientas como eso no existe. identificada con lo que sea hasta que no tengas un diagnóstico, porque aparentemente la palabra de un médico es sagrada, porque pues todos los médicos son como un dios, pero en fin. Por otro lado, y esto es una postura que yo como persona autista apoyo, es que tú no necesitas un diagnóstico para que tu neurodivergencia sea válida. En el sentido de que es muy distinto yo decir como, ay, estoy muy triste, seguro tengo depresión. Y me pongo a decirle a todo el mundo como, ay, estoy deprimida, y me voy a automedicar para la depresión. Delicadísimo. Ajá. A tener en cuenta de la realidad social en la que vivimos, en el que un diagnóstico es un privilegio monumental. O sea, tú para poder tener un diagnóstico profesional tienes que recorrer un camino extenuante, cansadísimo, O traumático. sea, si ya es difícil hasta teniendo apoyo familiar, apoyo económico, Ajá. apoyo... Ahora Imagínate, o sea, casi nadie tiene eso. primero, cuestan muchísima plata. Los diagnósticos psiquiátricos, psicológicos, patológicos requieren demasiado dinero. Hablando aquí, pues, en nuestro contexto, en Colombia, en Medellín, yo que he atravesado eso, bebés, sin plata, no. O sea, usted no va a tener un diagnóstico. Incluso está la opción, obviamente, siempre para un diagnóstico, está yo hablo esto en mi TikTok mucho, de que tienes la opción de salud pública y salud privada. La salud privada es que tú te acerques a una clínica profesional, ¿cierto? Que trate, por ejemplo, el Instituto Psiquiátrico de Antioquia, que pues es como el que más se encarga de estos diagnósticos, o está la opción para las personas que no tienen los medios económicos, que es la salud pública, ¿cierto? Las EPS, por ejemplo. Sin embargo, Otro tema bien complejo. otro tema bien complejo, hay que tener en cuenta que las EPS y el sistema de salud pública de este país y en general de todo el mundo es un asco, es un asco, es un asco, no solo corrupto Muy y con fondos desviados, mediocre, sí. Y es súper deshumano, ¿cómo se dice? Inhumano. Inhumano, Dios. No, es que es trauma fijo, es trauma fijo. Tú luchar para que te den un diagnóstico por salud pública, amor, mentalízate en que vas a salir de ahí traumada, vulnerada y gaslighteada. O sea, es nefasto. Primero, voy a hablar desde mi experiencia, ¿cierto? Aquí como para compartir y para las personas a las que les interesa como obtener un diagnóstico por este medio, sepan más o menos cómo es como el procedimiento, ¿cierto? Primero, cita por médico general. Al médico general le tienes que decir por qué quieres un diagnóstico, ¿cierto? Y ya hablamos al respecto, la respuesta del 98% de los médicos generales, no, tienes depresión, tienes ansiedad, fluoxetina. Pastillas, ¿cierto? Lo cual, o sea, tú a esa primer cita... Eso debería ser ilegal. Totalmente. Sí, no tiene sentido. ¿Qué hace un médico general recetándote medicina psiquiátrica? Pues eso es negligencia médica hasta la... Uf, lo que me pasó. A todos, o sea, todos aquí pasamos por eso. En fin, tú a esa primer cita de médico general tienes que ir preparada con un testamento de las razones. Yo siempre los consejos que doy... Las leyes. Tú tienes que... Eso ayuda mucho. Por ejemplo, una vez una psiquiatra me mandó una medicina que supuestamente no la cubría la EPS, pero sí. Entonces me tuvo que mandar un papel con una ley tal cual que me decía, me la tienen que dar. Y ahí sí. Si no me hubiesen dado eso, no me la hubieran dado. Y no cualquier médico hace eso. Entonces, bueno, el consejo que yo siempre doy para las personas que van buscando un diagnóstico de autismo y bueno, en general de cualquier neurodivergencia que crean poder tener, es que lleves una lista hecha de todas las características y rasgos que posees que te hacen creer que tienes esta neurodivergencia. Infalible. Si no, porque te van a preguntar como, ¿y vos por qué crees? Y obvio, entre la presión, entre la ansiedad, Sí. a uno se le queda la mente en blanco. O sea, la primera vez que yo fui, yo me quedé como, tengo problemas para socializar y Sí, ya, ¿cierto? y ya. En cambio, la segunda vez fui con una lista, incluso yo esa lista la llevo a todas partes, la tengo en mi teléfono porque es como que infalible, ¿cierto? Pero es como, me pasa esto, siento esto, experimento esto, me pasa esto, mi familia me ha hecho estos comentarios, En la infancia. Ajá, en la infancia más que todo. En contextos diferentes, Ujú. sí.
contextos académicos, familiares, médicos y laborales. Súper importante porque no nos desarrollamos del mismo modo en los distintos, ¿cierto? Aspectos. Entonces, primero eso. Y ya tú haciéndole como un speech de 1 hora a un médico diciéndole por qué necesitas un Especialista, ok. un diagnóstico. Ajá. Ah, ya. Si ese médico considera que sí lo necesitas, ahí empieza, porque ese es el primer paso, ¿cierto? Porque Sí. muchas veces, incluso aunque tú tengas toda esta preparación exhaustiva, te lo van a rechazar y te dicen como, no, usted tiene depresión, vea, chao, y punto. Pero bueno, supongamos que ya el médico te dio el visto bueno, ahora te dice como, bueno, ahora un psicólogo de nuestra propia entidad te tiene que remitir, porque cuando yo fui remitida con un psicólogo particular, Privado, ¿cierto? ajá. O sea, porque ya esta persona me había dicho como, Mor, tenemos sospechas muy altas de que eres autista, entonces me dijo un profesional como, Mor, hay sospechas muy altas de que, pues no me dijo Mor, pero ajá. Como que- tienes muchos rasgos que me hacen creer que tienes autismo, te voy a pues no recetar, pero te voy a remitir a tu entidad de tu EPS para que te hagan este diagnóstico, por lo cual fui a esa cita, ¿cierto? Y aún así con este documento oficial de mi psicólogo particular, me dijeron como, no, un profesional nuestro te tiene que ver y te tiene que autorizar este diagnóstico. Entonces, ahora, citas psicológicas de EPS, Dios mío, meses y meses y meses de espera, o sea, les ha pasado, ¿cierto? O bueno, no sé, sí. Usted pedir una cita con psicólogo de medicina pública, tienes que esperar meses. Yo tuve que esperar 2 meses para que me atendieran. Después de haber esperado esos 2 meses para que me atendieran, literal, yo no estoy pidiendo una cita psicológica, estoy pidiendo un análisis específico. Sí. En fin. Primer cita, ¿cómo te llamas? Tienes 40 minutos para hablar y eso no es suficiente para ellos. Entonces te dicen como, no, nos vemos dentro de 3 meses para la segunda cita. Ahí van 3 meses más. Aquí van 5 meses. Ujú. Hasta la 5ª cita no me dijo la psicóloga como, o sea, ya había pasado 1 año con meses de intermitencia donde yo había visto a un psicólogo de Sura para que me dijera como, ay, Mor, ¿sabes qué? Sí, yo te voy a aceptar la remisión. Ya pasó más de 1 año, ¿cierto? Me remitió a psiquiatría, a que me analizara un psiquiatra para ver si él consideraba apto o no que yo merecía un diagnóstico de autismo. Ahora, ¿cuánto hay que esperar para una cita psiquiátrica? 5 meses. Sí. Muchas gracias. 5 meses esperé para... Y luego de eso, o sea, yo les estoy hablando aquí súper fácil, como, 2 meses, 3 meses, 5 meses, pero en ese procedimiento, o sea, médicos que de verdad te hacen cuestionarte toda tu existencia y te gaslightean en el sentido de que, Durísimo. no, esto es una exageración, lo que tú estás viviendo no es esto, esos rasgos no son verdad. Un médico que te conoce de esa primera cita, en 20 minutos que ha hablado contigo, como, no, es que tú no eres autista, tú no pareces autista, tú me estás mirando a los ojos mientras estamos teniendo esta conversación. Ay, no. Pues, Qué entender qué fastidio, fastidio. no. Porque eso es otra cosa. Perdón por hablar tanto del autismo, pero eso es lo que puedo hablar. Se trata Como de que, eso. bueno. Este es el espacio, bicho. Puta, me da mucha rabia, es que me acuerdo, Dios. En fin, y luego eso es otra cosa. Pues yo socialmente soy percibida como una mujer, ¿cierto? Como una persona femenina. En cuanto al autismo específicamente, el autismo entre hombres y mujeres, 2 mundos completamente aparte. O sea, y eso es algo que yo experimenté muchísimo porque, bueno, a mí no me habían movido mucho la cita para esa remisión hasta que una vez en prepandemia, como que me llamaron de Sura, porque yo lo había solicitado, ¿cierto? Pero estábamos por Llama. telemedicina. Entonces me dijeron como, ¿cuáles son los motivos por los que usted requiere esto? Y en el proceso te preguntan un montón como de preguntas de rutina de salud mental y te decían como, ¿usted ha experimentado pensamientos suicidas? Y uno es como, Mor, pues la verdad es que sí, normal, somos personas mentalmente inestables. Entonces como, sí, Luego, ay no, usted está de urgencia, vamos a mandar ya una ambulancia por usted, que yo no sé qué. Mor, me llevaron a un hospital que yo nunca nada que ver, solo por responder yo estaba chill, yo estaba como buscando un análisis psiquiátrico y me dijeron como no, y me psicosearon y que no sé qué. Y estuve más de 9 horas
en una clínica médica que yo ni puta idea, esperando que me atendiera un psicólogo de la entidad, que me hiciera la remisión previa. Y cuando por fin se dieron, luego de 9 horas, yo en una sala de espera de una clínica general, me dicen como, no, es que nuestro psiquiatra se fue de aquí, cumplió su turno laboral hace 4 horas. Y yo como, amor, ¿qué es este circo? O sea, ¿por qué me tienen de aquí de un lado para otro? Entonces me recibió, llega este médico general de emergencias de la EPS y un machista de mierda, primero que todo. Yo ese día ni siquiera estaba como full en glam, pero tenía pues mi pinta, yo como me he visto y tenía un maquillaje súper chimba, pero así como que súper, los delineados grandes que me hago. Y desde que entré, ese señor me miró como un reverendo culo. O sea, de arriba abajo, con crítica como... La Rosalía. Literal. Y yo... Y encima había un enfermero, una enfermera y otro que no sé qué era, pero pues, o sea, cuatro personas de salud ahí mirándome de arriba para abajo. O sea, yo puse un paso y ya me quería largar. O sea, yo estaba súper mal. Entonces, normal, yo entré y cuando vieron como la información, pues el expediente y vieron que estaba lo que estaba buscando, me dijeron como, ¿y usted por qué quiere esto? Entonces yo saqué mi listita, muy juiciosa de mi celular y empecé a decirle, mire, experimento esto, siento esto, tengo estos rasgos, súper juiciosa, normal. Yo, por milésima vez, tratando de justificarme a mí misma ante el sistema de salud para que me ayudaran. Entonces me dijeron como, pero usted me está mirando a los ojos, usted no es autista. Y yo, señor, vea, tengo esto. Es que... pero es que usted está teniendo una conversación completamente normal conmigo. Y yo, señor, ¿eso qué tiene que ver? Eso... Diciendo eso con el diploma ahí colgado atrás. Ajá, literal. juepucha. Nefasto. Cuestión, yo salí de ahí, me cuestionaron no solo mi salud mental y lo que yo... y me decía como, ¿usted está segura que siente eso? ¿Usted está segura que piensa eso? Y yo... pues, ¿por qué? O sea, sí. ¿Qué más sé que estoy sintiendo que O sea, yo? llevo aquí 9 horas para decirte mentiras. Ajá, no estoy aquí parchando, amor. Como que, o sea, necesito ayuda, ¿sabes? Cuestión. Salí de ahí y luego ese día me acompañó mi expareja. Yo creo que había pasado Sole y luego dijeron como, viene acompañada. Y yo, pues, vengo con mi pareja y me dijeron, hágalo pasar. Lo hicieron pasar. Marica, le empezaron a hablar a él como si yo no estuviera ahí. Y dijeron como, no, pues es que nos está diciendo estas cosas, tiene estos rasgos. Y pues sí, y me miró así de arriba abajo. Y sí se le nota que pues tiene problemas mentales, pero pues yo le... solo por cómo lucía físicamente. Verga. Amor, hizo unos comentarios tan horribles respecto a mi físico, a cómo lucía y que pues se notaba que yo era una enferma solo por... me doy a entender. Y yo solo me quedé ahí tostada, disociando, como, esto es real. O sea, me hicieron pasar a mi pareja solo porque es hombre a decirle estas cosas y a rectificar con él. Y le decían como, ¿y usted, pues usted sí cree que esto? Y yo, o sea... sí. Uy, qué Yo salí de ahí destrozada, llorando, como... Qué frustración. No, fatal. Y luego ese proceso en el que cada cita médica, cada cita con la psicóloga de la EPS, cada cita con un profesional, todo eso era la misma reacción. Usted no parece, usted no es... De conocerme 15 minutos, me debe entender como... Regresando al tema de los diagnósticos, conseguirlos es un privilegio gigantesco. Y más si no tienes el dinero para hacerlo. Entonces no podemos pretender decirle a una persona que si no tiene un diagnóstico lo que siente, lo que vive y lo que tiene no es válido, me voy a entender. Y más teniendo en cuenta que es como que, por ejemplo, imagínense, ustedes tienen dolor de cabeza, están moqueando, les pica la garganta, ¿qué tal es? Ustedes saben que esos son síntomas de gripa, ¿cierto? Sí. Y si ustedes van con un médico y le dicen, mire, tengo esto, tengo gripa, y el médico le dice como... No, pero usted está aquí de pie, usted está melo, usted pues estaría tumbado en la cama. Señor, te estoy diciendo que estoy sintiendo, evidentemente tengo gripa. No. Qué buen ejemplo, de verdad. Sí. Es como, tú no solo sabes lo que vives, es más, y yo siento que si una persona acude a ti buscando un diagnóstico, en este caso del autismo, es porque, amor, no me vi 3 TikToks y dije, ¡oh! ¿Soy autista? No. O sea, yo hice por
meses, si no es que años, una investigación propia exhaustiva de qué es el autismo, qué son los rasgos que determinan el autismo, cómo se evidencia el autismo, cómo se evidencia el autismo en hombres, cómo se evidencia el autismo en mujeres, porque repito, soy socialmente percibida como una mujer. Entonces yo era como una investigación digna de un pregrado, ¿me voy a entender? Como yo no estaba hablando mierda, no era un capricho yo decir como, soy autista. Pues, No. y es como, porque querría, pues, un título. Ajá. Yo esto no lo pedí, me voy a entender. Ya he hecho las paces y he aprendido a vivir con eso, Sí. pero al inicio yo decía como, yo no quiero hacer esto, o sea, no tengo por qué, no tengo razones para inventarme esta puta mierda. Entonces, los diagnósticos no siento que sean necesarios. Yo quiero decir algo Dale. respecto a eso. Yo siento que no, porque eso no... O sea, mi vivencia en este caso sin tener un diagnóstico, eso no son menos válidos, mis experiencias, todo eso. Yo en este momento me gustaría tener un diagnóstico para tener más herramientas. Porque es que yo siento que al uno tener un diagnóstico puede indagar sobre más partes que de pronto uno no es consciente. Total. Y eso es como, pues... ¿Qué falla? Que no fue en la infancia, empezó Sí. el proceso, ¿qué falla? Porque ya viví puta mierda toda la vida, ¿cierto? Pero pues igual estoy joven y quiero vivir ameno, quiero Nunca es dejar de demasiado sentir- tarde. Exacto, no. Quiero tener esa herramienta, quiero entender qué pasa con mi cerebro. Y ya. En parte, el diagnóstico es necesario en un ámbito laboral y académico, más que otra cosa. Y lo he evidenciado yo, porque, por ejemplo, en la universidad, pues los primeros días de clase, cuando te estás presentando con los profesores y todo eso, yo era como, hola, mira, te hago saber, soy autista, tengo ciertos requerimientos especiales, solo como para que lo sepas, y siempre están las reacciones, Sí. ¿cierto? Como de... ¿Sí? Eso es otro tema. Pero en muchísimos casos, en muchísimos escenarios, nadie te toma en serio a menos que tengas un papel médico, clínico, que lo valide, ¿cierto? Sí. Entonces, obviamente hay unas que son como, listo, dime qué necesitas, todo bien, cualquier cosa estamos hablando. Y otras que son como, no pareces. ¿Y autista de qué? No, pero entonces usted no es tan autista. Entonces, o que te dicen netamente como, usted es autista, listo, tráigame el documento, tráigame el certificado y le creo y vemos qué hacemos. Entonces, como que Es tedioso. para esos ambientes laborales y académicos sí lo veo un poco más necesario, pero no es tanto por ti, sino que es más como una validación hacia las otras personas, para que te vean y te digan, así eres, voy a hacer algo al respecto. Y también lo que tú dices, obviamente une se siente mucho más validada de consigo mismo luego de que toda la vida te digan como, no, tú no tienes esto, tú solo eres perezoso, tú solo es que no quieres hacer las cosas, obvio, y ya tienes un nombre, una respuesta. O sea, les puedo asegurar que a día de hoy, luego de 2 años de este diagnóstico, yo sigo aprendiendo cosas y descubriendo que no es mi personalidad, es que soy autista con un montón, un sinfín de chimbadas. Entonces, no solo con el autismo, con un montón, o sea, eso te da tantas respuestas y no solo respuestas que te generan tranquilidad de, con razón hago esto, con razón siento esto, con razón me pasa esto, sino que puedo aprender a desenvolverme, a socializar o a ser más funcional en aquellas cosas que siempre se me han dificultado. Es más que todo como por tranquilidad y por poder vivir. Exacto. Ajá, es eso. Es como socialmente se necesita un diagnóstico, pero tú contigo misma, si tú has investigado un montón y te sientes como que sea con el autismo, sea con TOC, sea con BPD, sea con lo que sea, con dislexia, con todo ese montón de cosas, si tú te sientes como que de verdad esto es una respuesta a todo este sentir que has tenido a lo largo de toda tu vida, es válido y está bien. Es que tú no vas a ir a automedicarte, me doy a entender, porque pues eso es otro tema más denso, o sea, como que la automedicación es muy difícil. tema aparte de lo que yo estoy diciendo, Sí, pero... sí. Sí, es netamente tú buscando un nombre, una respuesta para poder entenderte mejor y para poder vivir de mejor pues forma. a mí me ha ayudado mucho conocer personas neurodivergentes, pues eso, como para no sentirme Sole. sí, es como pues eso me ha pasado toda la vida y eso pues incluso nos pasa un montón como cuando hablamos de la infancia, es como sí, esto, porque pues
Y es muy diferente uno cómo lo asume hoy a cómo lo asumía en el momento. Pues uno se guardaba un montón de cosas más y no le dejaban expresarse. Entonces es súper importante. Algo muy importante también es cómo a raíz de la neurodivergencia nacen muchísimos traumas y otras neurodivergencias y otros trastornos mentales. Porque si ustedes se ponen a analizar, o sea, no hay, o sea, como que por ejemplo, la depresión y la ansiedad son factores muy comunes entre neurodivergencias todas. y entre trastornos. ¿Por qué? Porque a raíz de que no haya un diagnóstico pronto o un tratamiento necesario, pues obviamente por esta sociedad en la que vivimos y por las cosas que nos suceden, pues desarrollamos otro tipo de trastornos, ¿cierto? Entonces, pues, ¿tú cómo vas a vivir con un autismo sin tratar toda la vida y esperar que no te enloquezcas en el proceso? O, Sobrevivir, pues. ajá, una depresión incluso, sea que necesites medicación o un tratamiento o una terapia, pues si tú pasas años y años y años y años de tu vida sin saber Eso cómo se llevar vuelve una eso, montaña. o sea, por eso la gente se suicida. Trigger warning, qué pena, pero Sí. ajá, es muy denso, pues, y eso conlleva a otros diagnósticos y a otras cosas que se van desarrollando. Entonces, al final del día no es una sola de neurodivergencia, es un coctelito de problemas aquí en tu cabeza que se van a Sí. manifestar no solo en cómo socializas con las demás personas, sino a nivel físico, lo que estábamos conversando ahorita fuera de cámaras, que como por ejemplo la ansiedad se te puede manifestar de forma de dolor físico en el pecho, en la Yo, cabeza. que empecé a sufrir de la tiroides a raíz de crisis depresivas. O sea, la tiroides, Somaticé. la tiroides. Y eso, y pues gastrointestinalmente es un rasgo. Ajá, ajá. Es bien delicado. Totalmente. Los Y entonces ahí salpullidos. ya influye la alimentación. No, es que, Ajá. o sea, abre una cosa gigante. Es que es toda tu vida, es toda tu vida influenciada por algo de aquí de la cabeza. Yo siento que, pues ya como para medio finalizar, ¿cierto? Porque pues esto es un tema muy largo que nos da para un montón de capítulos. Y que hablaremos más adelante. Si ustedes, porque esto lo ve gente muy pequeña, incluso gente muy adulta, o sea, yo conozco personas de 50, 60 años que apenas se están empezando a dar cuenta que son neurodivergentes o que mueren sin saberlo, ¿cierto? Nunca es demasiado tarde para darte cuenta, pero si tienes como las sospechas, habla con gente. Habla, exprésalo, no tiene que ser un padre, un maestro o un profesional médico, habla con tus amigues, o sea, yo me di cuenta de mis neurodivergencias hablándolo con panas y comparando experiencias y situaciones de infancia, ¿cierto? Y eso no solo te hace sentir acompañada, sino que te da mucha claridad, porque conociendo a lesotres me conozco a mí misma. Claro. Entonces, pues ese es como mi consejo, hablar con amigues, hablar incluso las personas de internet, o sea, buscar, investigar mucho por tu cuenta, ver con qué te sientes más identificada y no quedarte solo con lo que te dicen tus papás Y o los también médicos. súper importante saber y distinguir qué espacios no son para eso. Porque, pues, o sea, lastimosamente no todos tenemos como padres que estén abiertos a eso o que no tuvieron las oportunidades, el contexto, todo eso. Entonces, es lo mismo que salir del closet, básicamente. O sea, no tenés que hacerlo. Si vos sabes que eso antes es perjudicar y entorpecer mucho más el proceso, entonces sí, eso hacerlo con personas que realmente sean seguras. Y si vos decidiste acercarte a alguien o alguien se acerca a vos, cuídense mutuamente. Pues los seres humanos, afortunados, desgraciadamente, somos seres sociales. Entonces háganse grupito, cuídense mutuamente, no se dejen tumbar. No se dejen chimbiar. Ajá. Mami. Ujú. Otra cosa también, lo que está diciendo Luz sobre cuidarnos mutuamente. Una práctica Total. que yo Uf. hago de forma religiosa es cuando estoy hablando con mis amigues, más que todo como cuando vamos a salir de farra o a salir a la calle y vamos a estar en entornos sociales que pueden ser como muy Sí. triggeriantes, decir como, amor, ¿qué te hace sentir mal? O en caso de que tengas una crisis, ¿cómo te puedo Uf, ayudar? Eso es súper Ajá. importante. Te o sea, abrazo, te distraigo, nos vamos a otro sitio, o sea, como que
¿Me voy a entender? Sí. Lo ignoro y hago como si nada, claro, porque todos somos distintos. Ninguna dos personas que compartan neurodivergencia son iguales. Entonces es muy importante. Del mismo modo, tú comunicar como, Mor, vamos a ir a una farra en una disco. Mira, yo con los ruidos me pasa esto, con las luces me sucede esto. Por favor, quédate un poquito pendiente de mí. No te voy a molestar, pero en caso de que necesites salirme, ten en cuenta que voy a estar respirando. Me voy a entender como que tener en cuenta tus necesidades, porque eso es otra cosa. Hay que validar nuestras necesidades ante todo ese tipo de cosas y también saber la de nuestras amigas. Porque pues Sí. que es un caos Esas cuando no redes es... de apoyo. Ajá. Súper Cuando tu amiga está importantes. teniendo un ataque de ansiedad y no sabes qué hacer, es de las peores sensaciones en el mundo. Entonces, cuidar a nuestras amigas. Sí, saber que pues esas redes de apoyo incluso pueden cambiar como, o sea, por ejemplo, yo hasta que no parché con personas que estaban así de dependientes y que tenían en cuenta como mis cuestiones para socializar, para poderme poner en contexto de fiesta que me cuesta un montón y me demoró como 2 horas ahí pasmado. Ya mis amigas de confianza saben que yo necesito ese espacio y no van a estar ahí, ay, está aburrido, ay, venga, pares, porque eso puede ser muy abrumador. Entonces, yo ahora tengo como más tranquilidad a la hora de poder disfrutar una Relacionarse. fiesta, disfrutar bailar, disfrutar con mis amigues, gracias a que encontré ese grupito de apoyo. Muy importante. Incluso, no solo en fiestas, por ejemplo, Todo. amigues que tenemos el concepto de amistad de que nos tenemos que ver todo el tiempo y tenemos que hablar todo el tiempo. A tú decirle a tu amiga como, Mor, mira, no te voy a responder el chat, pero no es nada que ver contigo. Sí, Es yo, no es porque con la personal. virtualidad no sirvo, porque me estreso, porque me abrumo, porque me dan ataques. Entonces ten en cuenta que para mi salud mental es mejor que no hablemos todos los días, ¿cierto? Eso hace toda la diferencia. Sí. Entonces también responsabilidad afectiva, Sí. comunicación efectiva, como hemos estado diciendo desde el primer episodio. O sea, en todos los ámbitos de la vida sirve mucho. La academia, por ejemplo, tú decirle a tus profesores como, profe, ¿sabe qué? Este parcial me sirve mejor entregárselo tal día o de este modo, o las luces del salón me están haciendo muchísimo daño a los ojos porque soy muy sensible a los estímulos sensoriales, podemos apagarlas un ratito. Me voy a entender como que son cositas muy pequeñas que hacen la diferencia. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí otra vez. Dennos plata, por favor. Necesitamos vivir de esto. Deberíamos No mentiras, tener como un prepárense, Patreon, prepárense algo. porque vamos a estar haciendo... Se vienen cositas. Vamos a estar haciendo más cositas, pues queremos como despegar Sí. más de lo que ya despegamos con este proyecto para poder literalmente sacar plata, pues vivir de esto, es nuestro sueñito. Muchas gracias por el Bastante. apoyo. Uf, eso es muy, o sea, eso Nata, es la todo. gente que está aquí, sí. Nea, espectacular. Pues para que sepan, lo hacemos en vivo. Síganos en nuestras redes, tenemos TikTok, Spotify, YouTube, Twitter, TikTok. Y ya. Y no sé por qué estoy ronco. Pero bueno. Me está cambiando la voz. Nos vemos Bye. pronto. Pronto. TQM. Escuchen al de Chique de Pelo Azul.